Zacarías capítulo 2. En mi último mensaje de Zacarías había planificado la última parte del capítulo 1 y la primera parte de este capítulo. Hoy hemos leído a partir del verso 6, sin embargo el mensaje va a consistir en todo el capítulo, o sea, también los primeros 5 versos están incluidos en el mensaje de hoy. Y yo le he titulado a este mensaje de una forma nueva, porque tiene un título ahí en el programa de culto, y le he titulado Rompe paradigmas, romper paradigmas. Hay paradigmas con los cuales nosotros vivimos mentalmente y nos ayudan, estas cosas, estos paradigmas mentales nos ayudan a juzgar lo que sucede a nuestro alrededor. Romper paradigmas resulta bastante saludable en muchas ocasiones, pero no es una tarea fácil, porque los paradigmas son formas de ver el mundo que se han fraguado en nuestra mente como se fragua el hierro a fuego, y están impregnados en nuestra mente y es muy difícil transformarlos, cambiarlos. Sin embargo, Dios puede hacer eso. La palabra del Señor nos recuerda, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas para destruir fortalezas, habla el Señor, en nuestra mente. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Esto es parte de lo que Dios quiere. Cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, se encontró con un pueblo plagado de formas mentales de ver la vida. El Mesías que ellos esperaban, por ejemplo, era un guerrero que los iba a libertar militarmente. De hecho, habían unos celotes muy rebeldes bajo el Imperio Romano en ese tiempo de Jesús, que ellos pusieron esperanza en que Jesús iba a ser ese libertador militar. Tuvieron que decepcionarse porque tenían un paradigma, una forma de ver las cosas fraguada, incluso a través de las profecías del Antiguo Testamento, su manera de haber entendido todo aquello. Ellos esperaban a un militar que les iba a libertar. Como dije, romper paradigmas no es una tarea sencilla. En una ocasión, un hombre con 3 hijos en un tren, eran los niños demasiado ruidosos y una señora sentada por ahí que quería ir tranquila, como la mayoría creo cuando vamos en un tren queremos en la medida de lo posible ir tranquilos. Por ejemplo, a mí me gusta leer en el tren, trabajar, llevo trabajo de oficina normalmente cuando voy en el tren o en el bus o en el avión igual. Así que una señora se paró y vio a este hombre y le dijo, ¿por qué usted no puede poner bajo control a sus hijos? Que se tranquilicen y que nos dejen tranquilos por un momento acá en el transporte público. Y el hombre le respondió, para serle honesto, yo tampoco sé qué hacer. Los niños se acaban de enterar que su madre falleció y yo mismo no sé cómo asimilar esta situación. Y de inmediato el paradigma en la mente de la mujer se rompió. Y de una exaltación, de enojo, se transformó a una actitud de misericordia y le dijo al hombre, lo siento mucho, no me hubiese imaginado, hay algo que pueda hacer para ayudarle. Nosotros vamos por la vida con esos paradigmas mentales y son difíciles de romper. El capítulo 2 de Zacarías, si tienen una Biblia en sus manos, comienza con una visión. Recuerden que Zacarías nos está compartiendo lo que está viendo. Y él dice que él mira a un hombre con una vara de medir. Tenía la vara de medir y la olvidé. Una vara de medir.
Pero imaginen ustedes, un metro, como quiera llamarle, una cinta métrica, un instrumento para medir. Y alguien le pregunta a ese hombre en la escena que mira Zacarías, o él le pregunta y le dice, ¿a dónde vas? Zacarías le pregunta al hombre, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuál es su ancho y cuál es su largo. Dije, muy bien. Leyendo el texto, esas son nuestras formas de medir las cosas. Pero acá vamos a comparar los métodos de Dios, porque la visión no se termina ahí. Dice el verso 3, y he aquí cuando salía el ángel que hablaba conmigo, otro ángel le salió al encuentro. Ya no es el diálogo entre Zacarías y aquel hombre que él está viendo con su vara de medir. Nosotros tenemos muchos instrumentos para medir. Aquí tenemos sentados en la iglesia un par de científicos también, y saben que las mediciones son cosas imprescindibles. No se puede equivocar uno con una medición, sea de temperatura, sea de tamaño, etc. Las mediciones son muy importantes. ¿Qué vas a hacer? Voy a medir Jerusalén. Voy a ver cuál es su largo y cuál es su ancho. Pero hay un diálogo que interrumpe esa visión, y ahora son ángeles, son mensajeros de Dios. El ángel que habla con Zacarías y otro ángel que le sale al encuentro y le dice, verso 4, corre, di a este joven, Jerusalén será habitada sin muros a causa de la multitud de la gente y del ganado que habrá en medio de ella. Y yo seré para ella un muro de fuego alrededor y estaré en medio de ella como su gloria, dice Jehová. Yo seré para ella un muro de fuego alrededor y estaré en medio de ella como su gloria. De una escena familiar para Zacarías, alguien con sus instrumentos de medición, a ver el tamaño de la ciudad. Me puse a pensar cuando preparaba el mensaje, el lugar donde nos reuníamos hace unos 3 años, allá abajo. Si lo midiésemos, no sé cuántos metros, ¿alguien sabe cuál es la medida del salón allá abajo? Unos 7 metros por 5 tal vez, más o menos. Un salón bastante pequeño y estábamos ahí en ese salón. De pronto, cuando nos trasladamos a este lugar, yo recuerdo la sensación de algunos hermanos, pero es que allá nos sentíamos como más familiar y nos han sacado aquí tan grande este espacio que no lo logramos llenar, etc. Pero es porque hasta aún en eso nuestros paradigmas se fraguan en nuestra mente. Y la amplitud ya no nos es una cosa familiar, sino que nos es una cosa ajena porque escapa de nuestro control. ¿No es cierto, hermana Sally, que lucha a veces? Hermanos, que te sienten todos de este lado y siempre se nos van unos para el otro lado, ¿verdad, hermana Sally? Y a veces veo a uno que otro por allá arriba también. Y gloria al Señor. El Señor nos ha traído a un lugar más amplio, piénselo así. Ahora, esto todavía tiene muros. Lo que Dios está diciendo acá es que Jerusalén va a ser habitada sin muros. Ya no van a haber más muros. Yo voy a hacer un muro alrededor suyo. Yo voy a proteger. Yo voy a estar alrededor. Y estaré en medio de ella como su gloria. Nuestras mediciones y las mediciones de Dios. ¿Qué tal 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000? No puede ser, decían los discípulos. ¿Qué es esto para una multitud tan grande? Esas son nuestras frases humanas, porque nosotros tenemos formas exactas de medir las cosas. Y todavía dice el tesorero, acá tenemos 200 denarios, pero ni eso bastaría. Y los tesoreros nos ayudan a los pastores y a los misioneros a recordarnos que no hay dinero para hacer lo que se está pensando.
rompe paradigmas. Ese relato está en Marcos capítulo 6. ¿Qué tal una vara de pastor para liberar a Israel? El Señor le dice a Moisés que está impresionado con el llamado que Dios le está haciendo a liberar a la nación de Israel, de la nación en aquel tiempo más poderosa del mundo, Egipto. Y en un momento del diálogo y donde Moisés está como diciéndole al Señor, te equivocaste de persona, yo no soy la persona indicada, ni hablarse, ni me van a creer, y tantas excusas que Moisés le está poniendo al Señor. El Señor le pregunta en un momento, ¿qué tienes en tu mano? Mira tú, ¿qué tienes ahí en tu mano? Ahora mismo, ¿qué tienes en tu mano? Quizás diga, nada tengo en mi mano, la tengo vacía. Bueno, alguien dijo por ahí, no tengo nada en mis manos, Señor. Pero el Señor puede llenar también tus manos. Y si lo que apenas tenías una Biblia en tu mano, pues tienes la mejor herramienta. Tienes la herramienta más estupenda que Dios puede usar. Moisés tenía apenas una vara. ¿Bastarán 12 apóstoles, 12 discípulos para alcanzar a todas las naciones? ¿Bastarían, Señor Jesús, por qué solo a 12 llamaste? ¿Serán suficientes? Y desde los tiempos de Isaías, un siglo y medio antes de Zacarías, el Señor le decía ya a Jerusalén, por ejemplo en Isaías 54, ensancha el sitio de tu tienda y sean extendidos los tapices de tus moradas. No te limites, alarga tus cuerdas y afirma tus estacas, porque te vas a extender a la derecha y a la izquierda. Tus descendientes heredarán naciones y habitarán las ciudades desoladas. Aleluya. El Señor está llamando a su pueblo. A pesar de los juicios que van a venir, porque esa es la primera parte que se le revela a Isaías, los juicios del Señor, el Señor le hace un llamado de esperanza. Yo voy a transformar la situación. Y ahora en tiempos de Zacarías el Señor ya lo comenzó a hacer. La bendición del Señor se está derramando sobre su pueblo. Un primer contingente del remanente que viene regresando de Babilonia ya está ahí. Zacarías está entre ellos. También Zorobabel, Josué, el sumo sacerdote, Ageo, que el año pasado prediqué sobre Ageo. Ellos ya han venido a Jerusalén, pero aún faltan otros. Y mire cómo el Señor hace un llamado a huir de la opresión a la gente que todavía está en Babilonia. Porque así como la deportación de Israel o de Judá fue por partes, cuando fueron llevados cautivos, también la liberación fue por partes. Después ustedes pueden leer en el libro de Esdras, que escribe unas décadas después de Zacarías, pero ahí está retornando más gente. También con Nehemías van a retornar otros. Pero acá tenemos a Ageo, a Zacarías, a Zorobabel y al sumo sacerdote Josué, son de los primeros que han vuelto. Y ahora el texto que hemos leído el día de hoy, el Señor llama. ¡Ea! ¡Ea! Se debe leer, es un llamado. ¡Hey! ¡Hey! ¡Huyan de la tierra del norte!, dice Jehová. No es un como si el profeta no sabía qué decir. Es un ¡hey! ¡Hey! ¡Vengan! ¡Huyan de la tierra del norte! Está llamando a los que todavía están en Babilonia. De hecho, no van a regresar todos. Pero el Señor los llama, pues los esparcí por los 4 vientos de los cielos, dice Jehová. Sión, escápate, tú que habitas con la hija de Babilonia, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, después que la gloria me enviara a las naciones que los despojaron, porque el que los toca, toca a la niña de su ojo, porque he aquí, alzo mi mano sobre ellos y serán botín para los que fueron sus esclavos. Así sabrán que Jehová de los ejércitos me ha enviado. El profeta está diciendo, ustedes salgan de ahí, porque también Babilonia la va a pasar mal y van a pagar por sus abusos que hicieron de poder en contra del pueblo del Señor.
Nosotros, amados hermanos, no tenemos que huir de una ciudad. Si usted tenía que huir, ya huyó y por eso vino a parar quizá a Europa. Yo sé que algunos vinieron huyendo, ¿no es cierto?, de peligros, a veces de pura pobreza. Huyeron de situaciones incómodas. Otros pues simplemente eligieron trabajar en otro lugar, vivir en otro sitio, o el amor los llamó. No importa qué es lo que te trajo para acá, probablemente tú no tienes que huir ahora mismo de nada. Sin embargo, yo meditaba en la palabra. Nosotros no huimos de un territorio, sino del pecado que nos esclavizó y que aún nos quiere retener. El pecado que tan fácilmente nos envuelve, dice el autor a la epístola a los Hebreos. De este pecado huimos nosotros. A causa de este pecado se reveló la justicia de Dios en Cristo Jesús. Menciono unos pasajes que nos hablan de que aprendamos a escaparnos, a huir en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 10:14. Por tanto, mis queridos hermanos, dice Pablo, huyan de la idolatría. Interesante este concepto de la idolatría, a la cual los apóstoles le ponen mucho énfasis, porque también Juan va a decir en 1 de Juan 5:21, sorprendente la manera como él cierra su primera carta: hijitos, guardados de los ídolos. Estas son sus últimas palabras en la primera carta de Juan. La idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Y hoy probablemente ya no luchamos con ídolos hechos de piedra o de madera, como antes el pueblo de Israel, aunque quizá algunos todavía tengan algún problema con eso. Pero el ídolo con el que más fuertemente los seres humanos luchamos es el dinero. El Señor Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas, el materialismo, es un ídolo que acapara demasiado nuestra atención, nuestras fuerzas y nuestro tiempo. Muchos que han ido sin límites detrás de la riqueza, así como aquel hombre rico que dijo un día, leíamos ayer en la palabra, ¿verdad?, del día: mira, alma, ya tienes muchos bienes acumulados. Ahora ya es tiempo de descansar. Y le dice el Señor: necio, mañana vienen por tu alma, o sea, mañana vas a morir. ¿Y de quién va a ser todo lo que reuniste? Ha pasado, ¿no es cierto? Creo que hemos escuchado a través de los medios en los últimos años testimonios terribles de gente que se concentró en la riqueza, en la productividad, que llegaron a ser grandes y después se acabó. La vida se les fue. Y quizá ellos hubiesen deseado hacer algo diferente con su vida, pero la invirtieron mal, porque no quisieron escuchar la voz del Señor, que aquí nos está diciendo: huyan de la idolatría. Y después, en Gálatas 5:1, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Pablo está pensando específicamente en Gálatas 5, en la esclavitud de la ley para sus lectores que están buscando obedecer la ley, pero eso vale para cualquier esclavitud. Jesús dijo en Juan capítulo 8 que una persona es esclavo de aquello que lo domina. Si te domina el alcohol, si te domina el sexo, si te domina cualquier pecado, tú eres esclavo de ese pecado. El Señor Jesús te liberó, pero tú te das cuenta a través de la vida que ese pecado es siempre atractivo y lucha por volverte a dominar. A fin de mes vamos a predicar en Romanos 7, donde la palabra nos dice que la ley del pecado todavía mora en nosotros. Una realidad un poco triste, pero es realidad. Debemos aprender nosotros como hijos de Dios a huir de la idolatría, a huir del pecado, a despojarnos, va a decir el autor a los Hebreos en el Hebreos 12:1, de ese pecado que tan fácilmente nos envuelve y mantenernos firmes, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres.
A veces yo me he preguntado por qué los creyentes no somos tan alegres. Incluso hay creyentes que consideran que ser serio es como una manifestación de madurez espiritual. Miren que ese es uno de los paradigmas en mi mente que me ha costado quitarme a mí mismo, porque yo así pensaba, que uno debe ser siempre bien serio, y, ¿verdad? Para que lo tomen en serio la gente a uno también, y a infundir un poco de quizás de miedo por ahí, qué sé yo. Y tuve que romper con ese paradigma, porque el Señor dice que el fruto del Espíritu después de amor dice que es gozo, es alegría. Por supuesto que cada quien tiene su manera de manifestar su gozo y alegría, pero mire lo que dice el texto. Nos anima a cantar un cántico nuevo, un cántico de alegría y de libertad. En el verso 10 nos dice, canta y alégrate. Sin duda que el cántico es una de las mejores formas de expresar la alegría. Canta y alégrate, oh hija de Sión, porque he aquí que vengo y habitaré en medio de ti, dice Jehová. Estemos alegres. El Salmo 126 nos recuerda, hermanos, la presencia de Dios debe ser celebrada en medio nuestro. La presencia de Dios y su obra en nosotros. El Salmo 126 habla de esta libertad. Algunos intérpretes consideran que el Salmo fue escrito después del cautiverio, es decir, entonces estaría viendo históricamente. Otros consideran que fue escrito antes del cautiverio, entonces tiene que estar escrito como un salmo profético de lo que va a suceder. En la Reina Valera del 60, por cierto, se traduce como un salmo profético, cuando Jehová hiciere volver la cautividad. Y la traducción que tengo acá del 2015 dice, cuando Jehová nos restauró de la cautividad a Sión. Cuando Jehová restauró de la cautividad a Sión, nos parecía que soñábamos. Parecía un sueño. Soy libre, soy una persona libre, casi no lo puedo creer, parece un sueño. Entonces nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua de cantos de alegría. Entonces decían entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estamos alegres, amén. Estamos alegres, pero solo cuando tú sabes que eres libre, cuando eres consciente de la libertad que Cristo Jesús te dio, puedes rebosar de alegría. Pero si te ha seducido tu esclavizador, el pecado, la ansiedad, las preocupaciones por el mañana, cuando el Señor dice, echen toda su ansiedad sobre mí, yo estoy cuidando de ustedes. Si te ha seducido el control de las cosas, mucha gente cuando se dan cuenta que no tienen control de las situaciones se deprimen porque es imposible controlar las cosas. El clima es imposible controlarlo. Tan bonito que estaba, ¿no es cierto? Hace un momento el sol ya se volvió a desaparecer y hay gente que sujeta su ánimo a esas cosas que no se pueden tener bajo control. Cuando la palabra dice que el fruto del Espíritu también es dominio propio, no dominio del hermano, de la esposa o del esposo, que nos gustaría a veces, ¿verdad? Entonces se manipula en las relaciones para conseguir controlar la situación. Eso no nos va a llevar a ningún lado, eso nos hace perder el gozo, nos hace vivir ansiosos, nos hace vivir estresados. Una persona bajo ansiedad, bajo estrés, bajo depresión no puede cantar estos cánticos porque todavía no ha entendido que el Señor ya le hizo libre. Y esto, hermanos amados, es un asunto muy trágico, pero real. Muchas anécdotas hay en Estados Unidos de América, que abolió la esclavitud en el siglo XVII. Se escribió un acta donde se liberó a los esclavos, pero muchos esclavos no sabían que habían sido hechos libres. No les llegó la información. Otros se enteraron, ¿saben? Se enteraron que eran libres, pero no se sentían bien con la libertad. ¿Saben qué hicieron? Regresaron a sus esclavizadores
y volvieron a trabajar para ellos como esclavos, porque no estaban acostumbrados a vivir en libertad, no sabían qué hacer con la libertad. Cuando la palabra del Señor dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo también puedo vivir en la libertad que Cristo me dio. Yo no voy a volver al yugo de esclavitud donde antes estuve. Yo anhelo vivir en esa libertad. Anhelo vivir en una vida de más que vencedor, como dice Romanos capítulo 8. Yo quiero vivir ahí. Aunque mis circunstancias me digan otra cosa, yo voy a vivir en la libertad que Cristo me dio. Lo más lindo es que cuando esto sucede, cuando tú vives en esa bendición del Señor, la gente alrededor se entera, ¿no es cierto? Por eso dice en los versos siguientes, a partir del verso 13, que en aquel día se unirán a Jehová muchas naciones y serán mi pueblo y habitaré en medio de ti. Más gente va a venir al Señor. La presencia de Dios y la movilización de naciones era prueba de que Dios envió a Zacarías. Zacarías dice, ¿saben qué? Esto va a ser una muestra de que Dios me envió cuando todo esto suceda y las naciones vengan al Señor. Jehová poseerá a Judá como su heredad en la tierra santa. La gente en tiempos de Zacarías comenzó a ver a Dios obrar. Pero la palabra de Dios no estaba limitada a la gente de su tiempo, sino que abarcaba más generaciones hasta Cristo Jesús, que es cumplimiento de la palabra de la ley y de los profetas. El Señor Jesús es interesante en el Nuevo Testamento. El libro de Zacarías es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento, porque el profeta Zacarías vio a Jesús. Vamos a seguir leyendo ese texto en los meses que vienen y ustedes se van a dar cuenta de lo maravilloso, los versos que están aquí en este libro de Zacarías, que conocemos a veces solo del Nuevo Testamento, pero estaban escritos. Y Zacarías dice, cuando todo esto se cumpla, ustedes van a ver que yo no era un profeta falso. Porque hermanos, los profetas falsos abundan y siempre han abundado. Y la gente que no es cuidadosa se deja llevar también por ellos. Es interesante lo que va a decir al cierre el texto. También era un versículo que en la iglesia de mi madre, cuando yo era niño, me llevaba a esa iglesia y usaban ese versículo para decirnos a los niños, ¡esténse callados ya! Mire lo que dice el verso 12 y 13. Jehová poseerá a Judá como su heredad en la tierra santa y de nuevo escogerá a Jerusalén. Calle todo mortal delante de Jehová porque Él se ha despertado en su santa morada. Y nos decían a los niños, cállense porque miren lo que dice aquí la Biblia, cállense porque Dios está aquí, ¿verdad? No se trataba de eso, hermanos. Se trata de que a veces nosotros en nuestra vida que hemos elegido sin ser guiados por el Señor, nos metemos en unos ajetreos, en unas cosas que para empezar ni tiempo para leer la Biblia tenemos, ni tiempo para detenernos y quedarnos quietos tenemos. Tenemos unas agendas llenas. Me ha sucedido a veces que quiero visitar a hermanos no latinos, sino más bien alemanes. Le pregunto, hermano, ¿tienes tiempo para que te visite? No tengo tiempo. Casi siempre que llamo a ustedes para visitarles, ¿tienen tiempo o hacen el tiempo? Gloria al Señor por eso. Pero hay gente que ya no tiene más tiempo en esta vida, ya tienen las agendas llenas, llenísimas. Cuando Dios está obrando, hermanos, harás bien en detenerte y guardar silencio. Tu propio ruido y ajetreo te volverán ciego a su obrar. A veces te preguntas por la calle, ¿por qué Dios no hace algo? Y exactamente Dios lo está haciendo y ni te das cuenta. Porque andas en tu ruido y en tu ajetreo del día a día. Celebremos siempre y en todo lugar la presencia de Dios con nosotros. Siempre y en todo lugar. Hoy estamos aquí, hace 3 años estábamos allá en el búnker, le decía yo a mi esposa. No sé dónde vamos a estar el otro año, pero donde estemos, celebremos al Señor.
Las naciones siguen viniendo a la presencia de Dios. Nosotros estamos siendo testigos de eso, amados hermanos. Y a veces nosotros, hey, ¿por qué no evangelizan? Y no nos damos cuenta de que Dios está obrando y solo tenemos que unirnos a lo que Dios está haciendo. Y venir cuando hay una evangelización o alguna actividad, unirnos, porque las naciones siguen viniendo a la presencia de Dios. Y nosotros somos una muestra de ello. ¿Quién los trajo aquí a ustedes? Es interesante que en este momento, cuando las naciones vienen a la ciudad de Jerusalén, el profeta Isaías, si no me equivoco, él ve a Jerusalén como el anfitrión, ¿no es cierto? Hoy salí de Gelsenkirchen y como hoy va a haber un partido de fútbol allá y somos anfitriones, vimos a 2 personas de Inglaterra caminando ahí por la peatonal. Y supe que eran de Inglaterra porque llevaban la misma camisola, ¿verdad? Del equipo inglés, que van a jugar hoy con Serbia en Gelsenkirchen, comercial aparte, ¿verdad? Pero me extrañó ver a tan poca gente, porque yo decía, ya en la mañana va a estar lleno. Bueno, el partido es a las 9 de la noche, pero ya hay movimiento, la gente viene. Cuando Jerusalén ve que las naciones vienen hacia ella, Isaías la pone en una frase como anfitriona y dice, ¿y de dónde me salieron todos estos hijos? A veces yo he visto a las iglesias alemanas así aquí, en su país, porque venimos nosotros de afuera y de pronto ya estamos ocupando sus lugares y les hacemos sus incomodidades también y pueden decirse, ¿y de dónde me salieron todos estos? Dios, hermanos, está obrando y va a seguir obrando. No permitamos que la esclavitud del pecado, de la idolatría y de los afanes de la vida nos quiten el gozo de caminar en la presencia de Dios y escuchar su voz. Escucha al Señor, por eso debes guardar silencio. Cuando estemos alabando a Dios, aquí canta de alegría y si quieres saltar, puedes saltar también. No se trata de eso, se trata de tu momento para escuchar la voz de Dios. Es momento para guardar silencio en la presencia de Dios y estar firme en su palabra, amados hermanos. Necesitamos esto, necesitamos estar atentos a la voz del Señor y eso solo se va a lograr guardando silencio en su presencia. Él está obrando, Él dice, yo puedo hacer que ustedes habiten sin muros. Se me vino a la mente un pastor de Bruselas que conozco, sí, hermano Tomás, saludos, de Panamá, por cierto, un colega muy querido, que un tiempo que ellos tuvieron un problema, creo, con pagar el alquiler del local donde se reunían, y en el verano empezaron a hacer sus cultos en el parque. ¡Wow! ¿Y saben qué era lo más interesante? Es que ahí podían alcanzar mejor a la gente. Me contó él. Era más fácil que la gente viniera, que nuevas personas se dieran cuenta, mira, una iglesia hispana aquí en Bruselas. Y ellos estaban dando testimonio del Señor. Romper paradigmas no es fácil, amados hermanos. Yo dije hace unos meses que creo que nosotros debemos prepararnos para hacer una iglesia como que si nos estuviesen persiguiendo. No somos una iglesia perseguida, no se equivoquen. No, gracias al Señor. Pero deberíamos estar capacitados a hacer una iglesia como que si estuviésemos bajo persecución, porque eso nos va a traer muchas ventajas. Debemos aprender a entrenarnos. A veces el entrenamiento no es nada fácil. Quiero poner en sus oraciones una reunión que vamos a tener el sábado que viene. En el grupo de jóvenes hice la invitación. Y al menos me van a acompañar 2 jóvenes de un pastor de ahí de Oberhausen que yo todavía no conozco personalmente, pero que estamos en una red de pastores interesados en promover el ministerio de células, de grupos pequeños en casa, aquí en Alemania. Entonces, oren por eso porque yo siempre he pensado, y él dijo algo en la invitación que yo dije, como dicen, ¿verdad? Me hizo clic. Estamos en una región con más de 10 millones de habitantes. No, pero si Duisburg solo tiene, ¿cuántos habitantes tendrá Duisburg? 600,000.
No llegamos a 10 millones, ¿verdad? Ni por ser. Pero no está hablando de Duisburg, no está hablando de Mulheim, no está hablando ni de Gelsenkirchen, qué bárbaro, ¿verdad? Ni de Krefeld. Está hablando de la región del Rhein-Ruhr, desde Bonn hasta Dortmund, más de 10 millones de habitantes. Por cierto, tenemos al menos 4 sedes para este tiempo del fútbol, ¿verdad? O 5 sedes, si no me equivoco, en toda esta región. Somos una región muy poblada y yo siempre me pregunté, Señor, ¿cómo podemos alcanzar a tanta gente para Cristo? Y oren para que el Señor siga abriendo nuestros corazones y que nos atrevamos a creer. Algo que Dios puso en mi corazón decirles, hermanos, solo la fe puede romper paradigmas. Porque esos paradigmas del no se puede, ya lo hemos intentado, ¿para qué hacerlo otra vez? Esos paradigmas no se pueden romper de otra manera que con la fe. Quizá un testimonio personal. Yo fui consciente cuando me casé con mi esposa hace 27 años, casi, ¿verdad? Fui consciente de que podía venir a parar a Alemania como misionero porque ella tenía nacionalidad alemana, ¿verdad? Solo por eso, no por otra cosa, no porque era rubio o algo así, nada, ¿verdad? Pensé, quizá un día podamos ir como misioneros a Alemania. Pero les soy honesto, entonces yo era un muchacho, tenía 25 años, recién salido del seminario, y me daba un poco de miedo la idea de enfrentar una cultura diferente. Y oía cosas del idioma alemán que no me daban paz, no me daban tranquilidad con la idea de venirme. Entonces yo pasé como negándome inconscientemente a la idea de venir a Alemania. Y Dios trabajó con tanta paciencia en mí, hermanos, hasta que rompió algo en mi mente. Pero una de las cosas que el Señor rompió y que usó para romper mi mente, mis temores y mi paradigma fue la fe. El Señor me habló como le habló a los discípulos en más de una ocasión, hombres de poca fe, pero qué poca fe es la que tienes tú. Y no dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué le tenés miedo a una cultura diferente, a un idioma diferente? Y como tenemos expertos que todos lo miden, mi maestro, por ejemplo, de hebreo, Ismael Ramírez, tipos admirables que si quieren aprenden alemán solo para leer libros, para leer teología, son luminares mentales, yo no sé cómo lo hacen, ¿verdad? Él vino a hacer un posgrado a Cambridge en lenguas semíticas. Él era mi maestro de hebreo allá en el CETECA, en Guatemala, un guatemalteco, por cierto. Y recuerdo a Ismael se rió de mí cuando me preguntó, yo ya estaba en el proceso de salir a Alemania, tuvo que haber sido por el año 2009, y nos vimos tomando un café por ahí, y él me hizo la pregunta, ¿ya estás aprendiendo alemán? ¿Ya empezaste a aprender alemán? Y yo le dije, no, yo voy a empezar a aprender alemán cuando llegue a Alemania. Porque por ahí leí una teoría misionera que dice que el idioma se aprende mejor en el lugar donde el idioma se habla. Así que, pero Ismael se rió de mí, mi profe se rió de mí y me deseó mucha suerte. Lo entendí perfecto, ¿verdad? Me dijo, ¿qué holgazán eres? ¿No te has puesto a aprender alemán todavía? Te va a ir muy mal, técnicamente hablando, fue lo que me dio a entender. Quizá me lo aclare y escuche este mensaje y me diga, no, eso no es lo que yo estaba pensando. Pero fue por lo menos lo que yo pensé. Pero gracias a Dios para ese tiempo, mi escudo de la fe, recuérdense el escudo de la fe, la armadura del Señor, ya se había fortalecido un poco. ¿No es? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Benjamín, no olvides, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hacía unos años el Señor también me confrontó con la palabra que me dijo, ¿de qué te sirve entender la palabra? Hasta en un idioma original. ¿De qué te sirve si no la crees? ¿Entendiste el mensaje? Más o menos. Que no se explica muy bien el pastor.
Lo que entendiste, lo crees. Ahí está la clave. Creer la palabra. Saber no te va a servir de nada. Creer. Y Dios, este Dios tan maravilloso, el Señor Jesús que descendió y habitó entre nosotros, es el autor y el consumador de la fe. Nos dice, pongan su mirada en mí. Pero también tú, ¿por qué fallaste con tu fe caminando sobre las aguas? Y esto es una cosa de niños. Solo tienes que tener fe. ¿Dónde estaba tu fe? Nos ponemos a ver las circunstancias, nos da terror y pensamos que no hay salvación. No, hermanos, la fe te va a ayudar a transformar tus paradigmas y te va a enseñar a ver las cosas como Dios las ve. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, que es viva, es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra, Señor, hasta partir el alma y romper paradigmas. Eso ruego en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu palabra opere con el poder tuyo en nuestros corazones, en nuestras mentes y rompa esos paradigmas. Y ayúdanos, Señor, a estar quietos como bajo anestesia si es necesario, para que tú operes en nuestra mente, en nuestros corazones, y nos transformes y nos ayudes a verte a ti, que no miremos nuestras circunstancias, nuestros pocos recursos y capacidades, los 2 peces y 5 panes que decimos, ¿para qué va a servir esto? Sino que te miremos a ti, que has dicho, yo voy a habitar en medio de ustedes, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Aleluya, Señor. A ti te celebramos, a ti te alabamos. Tu presencia marca la diferencia en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.